7:45 de la mañana. Gaby Arellano, diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, sigue con nosotros, diputada. En una escala del 1 al 20, siendo que el vicepresidente de la República es un conocido docente de nuestro país, en una escala del 1 al 20, ¿cuántos puntos le da a la presentación de la memoria y cuenta del vicepresidente ayer? Bueno, yo creo que calificar el expofracaso 2015, que le tocó rendir cuentas al profesor Aristóbulo de la pésima gestión del señor Arriaza, donde ayer pintaba un país de las maravillas, un país donde no le dio respuesta al clamor, donde no habló de inflación, donde no habló por qué se ocultan las cifras económicas del Banco Central de Venezuela, donde no habló de los homicidios, donde no habló de la inseguridad, donde no habló de la tragedia que estamos viviendo el pueblo de la frontera después de hace 7 meses de haber cerrado la frontera, sino que siguen repitiendo un discurso que se aleja de la realidad y que solamente ellos repiten a través de los medios de comunicación del Estado constantemente, y que no es lo que usted ve cuando va a la nevera de su casa, no es lo que usted ve a lo que sale a la calle, no es lo que le alcanza cuando cobra el sueldo de salario, sino por el contrario es un país que solo está en la cabeza de ellos y en una retórica que no se ve. Nosotros lo hemos titulado. Esa fue una exposición de fracasos, una exposición de errores, y en muchos de los diputados le emplazábamos a los ministros y al propio vicepresidente. Entonces, ¿por qué perdieron el Parlamento el 6 de diciembre? ¿Por qué la gente no votó a favor de ellos? Si toda esa maravilla donde supuestamente no hay desempleo, donde hay seguridad, donde las universidades están funcionando a la maravilla, ¿por qué perdieron de manera estrepitosa el pasado 6 de diciembre la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela? Perdió Nicolás Maduro. El pueblo de 10 venezolanos, 8 claman y exigen un cambio. Pero al contrario, lo único que se ve es mayor persecución, mayor mentira, mayor repetir un discurso que no da solución a lo que usted y yo clamamos en la calle, que es tener comida, que es tener seguridad, que es tener garantía de vida, que hoy en este modelo político no la tenemos los ciudadanos. Pero sí hubo referencia directa, por ejemplo, diputada Arellano, al caso de la ley de amnistía. Se refirió el vicepresidente de la República, palabras más, palabras menos, decía que no es justo que vayan a liberarse personas que tienen compromisos con la sociedad venezolana por algunos delitos que presuntamente se cometieron. Nosotros en estos 2 primeros meses, cuando una de las cosas importantes que hemos recibido ha sido el informe de la fiscal. ¿Tú sabes dónde está sustentado la inocencia de todos los presos políticos? En los informes de los expedientes. Porque una cosa es lo que se repite por BTV, donde dicen que son culpables de asesinatos, de homicidios, de crímenes de lesa humanidad, cuando me permito unos segundos para decir que los crímenes de lesa humanidad los cometen los funcionarios del Estado, no los ciudadanos. Los crímenes de lesa humanidad es cuando se usa de manera desproporcionada el estamento de la seguridad, el estamento del resguardo del pueblo para atacar y disparar, como sucedió en el 2014. Y es allí cuando revisamos el informe de la Fiscalía, donde se demuestra que la inocencia de los líderes políticos que hoy están tras la reja y la inocencia de un centenar de jóvenes que solo por clamar, tener un país de oportunidades, por clamar y exigir el cambio del sistema político, hoy están confinados en un calabozo, como es el caso de mi suplente. Mi suplente es un preso político que fue electo por el Estado Táchira y que hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, no respeta el artículo 200 de la Constitución, donde lo cobija la inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿quién golpea la Constitución? ¿Quién está de espalda al pueblo? ¿Y quién le miente al país en la memoria y cuento de la exposición de fracasos del día de ayer del vicepresidente de la República, en la memoria y cuento de mentira del presidente Nicolás Maduro el 15 de enero, que en cadena de radio y televisión dijo públicamente que la Asamblea tenía 8 días para discutir el decreto de emergencia, pero después el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no estuvimos en los lapsos? Es allí donde está la aberración de este sistema y donde ni siquiera entre ellos están de acuerdo en cuál es su misión y visión de país, sino por el contrario, taparse sus sinvergüenzuras, taparse su corrupción, taparse su vagabundería, y es allí donde la bancada del cambio, la bancada de la unidad, estamos trabajando, y lo dijimos en el 2015 y lo vamos a cumplir en el 2016. El cambio del sistema político va a ser de manera pacífica, constitucional, democrática y con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Hay otros temas pendientes, diputada, sobre todo el trabajo que realizan desde la Comisión de Medios de Comunicación del Parlamento Nacional, el tema de los medios, las concesiones, la ley anticadenas que proponen algunos diputados. Todo eso lo vamos a comentar más adelante, pero en este momento la participación importantísima de la audiencia con mi compañera Stenif Olivares.
Así es, Gabriela, hay mucha participación, así que le agradecemos a la diputada Arellano respuestas precisas para lograr mayor cabida. Vamos con Julio Quijada, le pregunta, diputada Arellano, las expectativas del pueblo al pedir un cambio de presidente serían altas. ¿No toca estabilizar al país primero?, le preguntan. Para estabilizar al país hemos estado en los últimos 60 días del Parlamento impulsando resoluciones de fondo, impulsando una ley que le da propiedad a la vivienda de los ciudadanos que recibieron una vivienda por el Estado, pero ya vemos a la bancada de la crisis diciendo claramente que no se va a cumplir. Todo lo que nosotros promovamos, impulsemos desde el Parlamento, el Ejecutivo Nacional a través del Tribunal Supremo de Justicia va a detener y va a paralizar. Y no hay una intención clara de gobernar de manera clara, porque ¿cuál es la función del Parlamento? Legislar. Todo lo que nosotros legislemos, ¿quién lo debe ejecutar? El Poder Ejecutivo. Pero está en el discurso, en las acciones del señor Nicolás Maduro y de todos los ministros, seguir reciclando ese discurso de un supuesto plan conspirativo, un supuesto plan intergaláctico, un supuesto plan internacional que se desdibuja de la realidad que tiene el pueblo, que es seguridad, tranquilidad, comida y sobre todo paz. Y esa paz no va a existir en los hogares de este país si sigue gobernando este país el señor Nicolás Maduro Moros. Otro comentario de @SplinterAB le pregunta, ¿qué opina la diputada acerca de que Maduro es el único presidente que ordena al pueblo en cadena nacional desconocer a la Asamblea Nacional? Bueno, insisto, el señor Nicolás Maduro pasó todo el último semestre del 2015 y todos sus ministros atacando y diciendo que ellos tenían la mayoría del pueblo y que el 6 de diciembre iba a ganar la revolución. Yo creo que el presidente, entre más cadenas hace, más solo se queda. Entre más amenazas, menos consigue apoyo del pueblo, y es allí donde está la fuerza del cambio y la fuerza de los ciudadanos. Entre más amenaza, más solo está, y nosotros, desde el cambio, estamos impulsando la salida pacífica. Le pedimos, le rogamos y exigimos su renuncia para hacer los cambios pertinentes al reclamo del pueblo en todas sus facetas. Desde los jóvenes hasta los ancianos claman la renuncia del presidente de la República. Gabriel Adonay le pregunta, diputada, ¿usted cree que los hechos de febrero del 2014 en los cuales usted participó ampliamente no fueron actos terroristas? No, señor, yo lo dije en el 2014 y lo mantengo hoy. No hay una separación de poderes, no hay unos magistrados apegados a la Constitución, no hay una fiscal que esté apegada a la norma, sino hay un secuestro de poderes que todos responden a las directrices del Partido Socialista Unido de Venezuela y a las directrices que le dan desde La Habana. Otro comentario de Juan Villanueva, diputada, ¿por qué se tardan para poner en debate en la Asamblea Nacional el tema de la enmienda o el referéndum consultivo? Estamos dentro de la bancada del cambio y sobre todo en todos los partidos que pertenecemos a la coalición de la unidad, dejando claro y vamos a informar en su tiempo pertinente cuál es el mecanismo que vamos a trabajar. En pocos días le tenemos esa resolución, porque dentro de la unidad hay debate, no hay pensamiento único ni se ordena como en un cuartel. Hay discrepancia, hay criterios y hay visión que se construye en el consenso que le damos al país. Por razones de tiempo, diputada, comparto con usted un comentario más de Freddy Coronel. El pueblo del Táchira ha sido uno de los más golpeados por las medidas implementadas por el gobierno. ¿Qué propone usted para el Táchira? Bueno, para el Táchira, lo primero, apertura de la frontera. Lo primero, que un gobernador se aboque a la resolución de la crisis hospitalaria, de la crisis de seguridad, de la crisis de vialidad, y que no se sigan robando la plata. El problema aquí es que una cúpula se roba el dinero del pueblo y el pueblo pasa hambre, colas e inseguridad. El problema aquí de fondo es el cambio del modelo del sistema político que pasa por la renuncia del primer mandatario del Estado. Nos queda poco tiempo para finalizar la entrevista, diputada Arellano, pero me gustaría también conocer cómo se adelanta en la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación, a la cual usted pertenece en la Asamblea Nacional, el trabajo sobre todo con las reformas que se plantearon de la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y una propuesta de ley anticadena. Está pendiente también todo lo que tiene que ver con la situación de varios medios de comunicación, incluido nuestro canal Globovisión, con el tema de la concesión vencida. Pero nosotros desde el Parlamento estamos haciendo toda una agenda para hacerlo más expedito en los distintos temas, tanto en la alimentación, en la seguridad, en el resguardo y sobre todo en la información. Para nadie es un secreto que el gobierno en las últimas décadas ha tratado de tener una hegemonía comunicacional donde ha lamentablemente cerrado medios de comunicación y mantienen la zozobra en los pocos que existen bajo la amenaza de las concesiones, bajo el exceso de fiscales y de fiscalización y de impuestos que le cobran a la empresa de comunicaciones en este país, y es allí donde desde la Comisión Permanente del Poder Popular y los Medios de Comunicación hemos hecho un énfasis que la agenda parlamentaria del 2016 tiene como punto prioritario revisar y reformar la Ley de Telecomunicaciones, en la cual hemos trabajado. Estamos recibiendo
un diagnóstico de cada una de las áreas, desde el tema de la prensa escrita, donde hoy esperamos la comparecencia del ciudadano Hugo Cabezas, presidente de la Corporación Maneiro, para que explique por qué el secuestro del papel en Venezuela y por qué la discrecionalidad partidista política al momento de suministrarle las divisas y los insumos a los medios impresos. Y así con la radiodifusión, donde hay más de 200 radios a nivel nacional sin concesión, pero con permisos a discrecionalidad, y el caso de los medios de comunicación nacional y regional, donde trabajan con la espada de Damocles, de si no pasan lo que ellos quieren y si Globovisión sigue teniendo hoy la apertura que tiene y la transmisión continua de los debates de verdad que se están llevando en el Parlamento, seguramente Globovisión va a ser amenazada constantemente con quitarle los derechos que contiene la ley, y es allí donde nosotros vamos a estar revisando, sobre todo el artículo 21, donde habla en los tiempos de la concesión, y en especial nosotros creemos desde la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación que el comité que dirige Conatel no puede ser nombrado discrecionalmente por el presidente de la República, sino debe ser un cuerpo colegiado de 7 personas, donde 5 salgan designadas desde el Parlamento, pasando por las academias, pasando por la Cámara de Radiodifusión, y que 2 personas sean nombradas por el Ejecutivo, que haya equilibrio, que haya imparcialidad, y que Conatel sea un espacio, un instituto que dependa del Ministerio de la Ciencia y Tecnología, y que no esté la discrecionalidad y el capricho del primer mandatario, ni el de hoy ni el de mañana, y que se le dé garantía a los medios de comunicación y estabilidad cuando tengan concesiones entre 20 y 25 años que la tenían antes de la reforma del 2010. Bien, diputada, el tiempo lamentablemente se agotó, pero agradecido que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática.